Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy nos encontramos en la sección de Analizando productos para el cabello, donde vamos a ver 6 productos y tratamientos para evitar o prevenir, así como frenar la caída del pelo, válido tanto para hombres como para mujeres, y estos son los más valorados y recomendados por profesionales, además de los usuarios, profesionales como dermatólogos o, donde me incluyo, profesionales del cuidado capilar, que son los o las peluqueras. ¿Qué veremos? Pues para qué están indicados cada uno de ellos, qué dicen los estudios científicos, así como la fórmula principal y lista completa de ingredientes, cómo se aplican y la frecuencia de uso, así como los formatos disponibles para su compra. Como no, comenzaré hablando de este producto profesional de peluquería. Se trata del champú Specific Bine Prevention de la marca Kerastase. Este champú es anticaída que estimula la microcirculación del cuero cabelludo y contiene ingredientes fortificantes. Indicado para cabello normal o debilitado y con fórmula libre de siliconas. Es un tratamiento preventivo, por lo que es más eficaz si se usa antes de que la caída se vuelva severa. Como consejo diré que para notar una mejora en la densidad del cabello se recomienda usar constantemente, o lo que es lo mismo, de 2 a 3 veces por semana durante 3 meses. Beneficios: pues activa la microcirculación, engrosa la fibra capilar, con lo cual causa un efecto volumen inmediato y regula los desequilibrios del cuero cabelludo. Ingredientes principales: tiene una combinación de 3 ingredientes activos catalogados como System Pro Active. Uno es un agente antibacteriano para eliminar la inflamación, además de un agente calmante para calmar, aliviar y regenerar el cuero cabelludo, y por último un agente regulador que estimula la microcirculación. ¿Qué dicen los estudios clínicos sobre este champú? Pues no hay estudios clínicos específicos de este champú, sin embargo algunos ingredientes que promueven la microcirculación, como los que contiene, han sido probados para mejorar la salud del cuero cabelludo, lo que puede contribuir a un mejor crecimiento capilar. Observaciones: puede mejorar la salud del cuero cabelludo y prevenir una caída moderada del cabello, pero no es una cura para condiciones graves como la alopecia androgénica. ¿Cómo se usa? Pues aplicar el champú sobre el cabello mojado, masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares para estimular la circulación, enjuagar muy bien y repetir si es necesario. El formato lo encontramos de 250 mililitros de producto, y para finalizar os muestro la lista completa de ingredientes, donde podéis hacer una captura de pantalla si deseáis observar bien cada uno de ellos. Pero si tu cabello es normal y debilitado, pero además es fino y o graso, aquí otra opción como el Bine Hydra Fortificant de Genesis, también de la línea de Kerastase. Como bien indica, es un champú fortalecedor, elimina en profundidad el sebo y la suciedad del cuero cabelludo y la fibra capilar, calma el cuero cabelludo e hidrata el cabello desde la raíz hasta las puntas. Está enriquecido con células nativas de Edelweiss, conocidas en el cuidado de la piel por su poder antioxidante, además de raíz de jengibre, conocido por su efecto protector contra los agresores externos. Beneficios: elimina suavemente el sebo y las impurezas del cuero cabelludo y el cabello, reduce el riesgo de caída del cabello debido a la rotura del propio cabello, aporta resistencia y brillo y hace que el cabello sea fácil de peinar. ¿Qué dicen sus estudios? Pues los estudios clínicos muestran que tras 6 semanas de uso, el tratamiento con Aminexil al 1,5% y raíz de jengibre reduce significativamente la caída del cabello. Además, ayuda a fortalecer el cuero cabelludo y mejorar su función de barrera. El formato lo podemos encontrar de 250 mililitros y 500 mililitros de producto. Y como no, aquí la lista completa de ingredientes del champú fortificante Bine Hydra Fortificant Genesis de Kerastase. El siguiente champú lo podemos encontrar tanto en perfumerías como en internet. Se trata del champú Cafeína C1 para hombre de la marca Alpecin. Este está indicado para cabello fino y debilitado. Este contiene, como bien dice su título, cafeína, que estimula los folículos pilosos y fortalece el cabello desde la raíz, pues se absorbe directamente a través del cuero cabelludo. Principios activos: pues la cafeína, que activa la raíz del cabello, prolonga
y potencia la fase de crecimiento. El zinc y niacina, vitamina B3, esenciales durante la fase de crecimiento para mantener la raíz del cabello sana. ¿Y cuánto tiempo debemos estar utilizando el champú de cafeína C1 para hombres de Alpecin? Pues entre 2 y 4 meses para empezar a notar la reducción de la caída del cabello. El uso continuo es clave, pues la cafeína necesita un uso diario o casi a diario para mantener los folículos estimulados. ¿Y qué dicen los estudios sobre este champú? Pues algunos estudios han demostrado que la cafeína puede contrarrestar los efectos de la hormona DHT, esta es la que contribuye a la alopecia androgénica, cuando se aplica tópicamente, ayudando a prolongar la fase de crecimiento del cabello. Sin embargo, los estudios han sido pequeños. Conclusión: tiene cierto respaldo científico para frenar la caída del cabello asociada a la alopecia androgénica, pero no es un tratamiento único y definitivo. Modo de uso: pues aplicar el champú directamente sobre el cabello mojado, masajea bien el cuero cabelludo para asegurarte de que la cafeína llegue a las raíces del cabello. Debemos dejar actuar entre 2 y 5 minutos para que esa cafeína se absorba correctamente y enjuagar con abundante agua. Precauciones: no usar en exceso, ya que puede resecar el cabello o causar sensibilidad cutánea. Su formato es de 250 mililitros y 375 mililitros. Y aquí la lista de ingredientes completa del champú cafeína C1 para hombre de Alpecin. Pero si además de la caída del cabello sufres alteraciones cutáneas como puede ser la caspa, aquí el champú de cafeína doble efecto para hombre de Alpecin. Este champú es anticaspa y anticaída, cuya frecuencia de uso puede ser continua, ya que no provoca alteraciones cutáneas, pero recuerda que debe ser para tratar la caspa visible. Su doble efecto quiere decir que tiene el primer efecto para eliminar la caspa, favorece la regeneración del cuero cabelludo, y el segundo efecto, la cafeína, la cual penetra hasta el folículo piloso y neutraliza el bloqueo de energía en la raíz del cabello. Y este lo encontramos en formato de 200 mililitros. Y aquí la lista completa de ingredientes del champú cafeína doble efecto para hombre de Alpecin. El siguiente tratamiento es conocido como Dercos Aminexil Clinical 5. Es para mujer y hombre y es de la marca Vichy. Es un tratamiento intensivo en ampollas para uso directo en el cuero cabelludo con Aminexil, apto para todo tipo de cabello, que combate el debilitamiento del cabello y fortalece las raíces. ¿Qué dicen los estudios de este tratamiento? Pues el Aminexil, su ingrediente principal, ha sido estudiado en la prevención de la fibrosis perivulgar. Se trata del endurecimiento del tejido alrededor del folículo piloso, lo que permite que el folículo permanezca en la fase de crecimiento, conocido como anágena, por más tiempo. Es eficaz para prevenir y frenar la caída del cabello en casos de caída temporal o por estrés. ¿Cuánto tiempo se recomienda este tratamiento? Pues los primeros resultados pueden observarse después de 6 semanas de uso constante. Mínimo utilizar 3 veces por semana. Para obtener resultados más completos se recomienda un ciclo de tratamiento de 3 meses. Como observaciones hay que tener en cuenta que es importante completar todo el ciclo de tratamiento y repetirlo si es necesario, sobre todo en caso de caída estacional o por estrés. Modo de uso: pues aplicar una ampolla en el cuero cabelludo seco o húmedo usando el aplicador para distribuir el contenido enfocándose en las zonas con más caída. Masajear suavemente el cuero cabelludo para asegurar que el tratamiento penetre bien. Importante: no hay que enjuagar después de aplicar. ¿Con qué frecuencia se puede utilizar? Pues una ampolla al día durante el primer mes y reducir a 3 ampollas por semana para un mantenimiento. Su formato es de 21 monodosis de 6 mililitros. Y aquí la lista completa de ingredientes, y debemos tener en cuenta que si queremos información más exacta, mejor visitar su página oficial porque la actualizan regularmente. El siguiente tratamiento creo que necesita poca presentación porque no conozco a nadie que no sepa de él, pero no podía faltar en la lista de los tratamientos anticaída más recomendados por dermatólogos o profesionales del cabello. Champú anticaída Pilexil. Es un tratamiento indicado, además de eficaz, tanto para hombres como para mujeres con caída de cabello significativa. Ayuda a frenar la caída, estimular su crecimiento y fortalece el cabello. Su acción combinada actúa de forma interna y externa. A tener en cuenta, su pH es de 5,5, por lo que si tienes el cabello tratado químicamente,
No debes preocuparte porque no arrastrará tu color. Contiene acondicionadores especiales que facilitan el peinado. Además, promueve el brillo y el volumen. Está formulado principalmente con extracto de Serenoa cerulata. Es un inhibidor de la enzima implicada en la caída del cabello. Además de zinc, que contribuye al proceso de división celular, y la vitamina B6 piridoxina, que disminuye el nivel de secreción sebácea. Además, actúa como nutriente y reparador del cabello. Por otro lado, contiene vitamina E, que es un antioxidante. Actúa como nutriente y reparador del cabello también. Y la provitamina B5, el pantenol, mi favorita, porque mantiene la hidratación del cabello y lo protege de los daños causados tanto por las radiaciones solares como por traumatismos mecánicos. Como complemento puede utilizarse también Pilexir cápsulas, Pilexir ampollas y Pilexir spray. Su formato lo podemos encontrar de 100 mililitros, 300, 500 o 900 mililitros. Conclusión y consejos. Todo tratamiento capilar para frenar la pérdida del cabello ha de ser usada de manera constante e incluso a diario durante al menos 6 semanas, un mes y medio, para obtener beneficios. Como profesional del cuidado capilar por más de 23 años, he de añadir que si en 20 días no has notado mejoría alguna, como puede ser más densidad del cabello, crecimiento nuevo o menos pérdida de cabello, cambia de tratamiento, puesto que estás usando un producto que no se adapta a tus necesidades. Lo mejor es leer las indicaciones del fabricante, como puede ser para qué cabello está indicado, como bien he estado mencionando, la frecuencia de uso, los pros y contras de uso, porque puede ser que no se adapte a tu piel o a tu cabello, entre otros. ¿Dónde encontramos esta información? Pues en el etiquetado, lo que es la información en general del producto, o en su página web oficial. ¿Te quedan dudas? Pues lo mejor es contactar con el fabricante o laboratorio de la marca escogida. Por favor, deja de utilizar un champú o tratamiento que te ha recomendado tu vecino, tu amigo, tu primo, porque cada persona somos un mundo. Mejor dicho, no existen dos casos iguales, aunque sí parecidos, pues influye mucho la rutina capilar que llevamos a diario, nuestra genética, nuestra alimentación, la ingesta de medicamentos, el estilo de vida, si estamos pasando por la menopausia y muchos otros aspectos a tener en cuenta, que no solo utilizar un champú o un tratamiento como tal. ¿Y tú qué tratamiento has probado? ¿Recomendarías alguno al 100%? Te leo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!